Mi nombre es Juan Ramón Barbero, estoy aquí para hablaros de periodismo. Soy periodista, llevo 30 años en el ejercicio de la profesión, he estado en distintos medios. Comencé en la radio, estuve en prensa bastante tiempo y al final volví a la radio, trabajé algún tiempo en la agencia EFE y terminé trabajando en Canal Sur, donde llevo actualmente 22 años, de los cuales los últimos 7 he estado en los servicios informativos y especialmente y particularmente en la sección de política. Yo creo que es bueno, según van pasando los años, según vamos teniendo experiencia profesional, ir compartiendo aquello que vamos conociendo, ¿no? Y en ese sentido sí que me encanta compartir con vosotros esta serie de reflexiones, que por supuesto no pretenden sentar cátedra, pero que sí que nos pueden ayudar, por lo menos a conocer una perspectiva, la mía, personal, después de tantos años de trabajo. Para mí el periodismo es algo bastante sencillo. En general, la condición humana trata de complicar las cosas, también el periodismo. El periodismo es bastante sencillo, es trasladar una información desde un lugar de origen hasta un destino. A mí me gusta decir que los periodistas somos como transportistas de esa información que nos da un proveedor hasta que llega al consumidor, que tiene, por cierto, derecho a consumir esa información. Y lo que tenemos que tratar los periodistas como transportistas es que esa mercancía que llamamos información de interés público llegue en las mejores condiciones. A mí me gusta también hablar del periodista como un mediador, ¿no? Una especie de mediador que tiene que ser básicamente un ser modesto, que hace esa función de traslado de información y que no debe interferir demasiado en ese proceso. Es verdad que existe un mal que es el de colocar pues, nuestras filias, nuestras fobias, nuestras querencias por encima de la información a veces, o al menos la contaminamos con nuestro propio carácter, ¿no? Se trata de evitar al máximo posible eso. Me da la sensación de que las empresas están como satisfechas, las empresas de medios de comunicación, no olvidéis ese término, medios, por lo que digo como que somos como mediadores, ¿no? Las empresas tienen como el objetivo cubierto, trasladan la información, llevan la mercancía, llevan el producto al destinatario, al consumidor, al cliente, pero no les interesa mucho la calidad de la información. Digo a tenor de los resultados que yo he podido obtener en un pequeño ensayo personal, sin carácter científico, pero sí con un carácter empírico, según el cual pues he hablado con 10 personas a las que les he pedido que escuchen un informativo de radio, un boletín de radio, y también vean un informativo de televisión. Y la verdad es que después de que lo hayan visto durante 10 minutos, cuando les he preguntado finalmente que me resumiesen, que me contasen el relato de lo que acababan de escuchar, había bastantes dificultades para ser precisos en concretar los contenidos de esa información, ¿no? Yo creo que nada mejor que enfrentarnos a la cruda realidad de las cosas, ¿no? Y mirar de frente aquello que podamos estar haciendo, digamos, incorrectamente, ¿no? O por lo menos tratar de ver las causas que están detrás de que esa información no llegue en las mejores condiciones, ¿no? Al cliente, al consumidor. Hay una serie de interferencias que aparecen en medio, normalmente, ya digo, tienen que ver con el propio profesional. Una de las cuestiones que más me preocupa en nuestro trabajo es la dificultad que tenemos a veces para trasladar lo esencial de la noticia, lo esencial de las cosas que contamos.
Normalmente nos limitamos a reproducir aquello que en rueda de prensa se nos dice, aquello que en una sesión parlamentaria escuchamos, aquello que en una intervención pública de un responsable público dice, y no nos ponemos muchas veces en la piel del espectador o del radioescucha o del lector, ¿no? Yo creo que ese ejercicio sería interesante, que nos pongamos en la piel del que escucha, ¿no? ¿Y qué piensa el que escucha? El que escucha se hace una pregunta básica, ¿no? ¿De qué va esto que me están contando? Y es una doble pregunta. ¿De qué va esto que me están contando? ¿Y cómo me afecta a mí esto que están contando en la radio? El periodista conservador, pues lógicamente, como digo, se limita a transcribir, a trasladar aquello que escucha. Pero hay otros periodistas, claro, eso exige un poquito más de trabajo, un poquito más de conciencia también, que se preguntan de qué estamos hablando, qué es lo esencial de esa cuestión, ¿no? Y vuelven a la redacción con la pregunta resuelta. Otros no. Otros se limitan a reproducir aquello que han escuchado, hacen su información, no pasa nada, siguen adelante. Pero hay otros periodistas que prefieren hacer preguntas esenciales y volver a la redacción con respuestas esenciales, ¿no? A mí estos me gustan más, ¿no? A veces las preguntas parecen como evidentes, ¿no? Lo esencial parece evidente y los propios periodistas en la rueda de prensa ni siquiera lo preguntamos. Está rondando en el aire, incluso lo podemos comentar previamente a la rueda de prensa entre nosotros, pero luego a la hora de la verdad, al político, al informador en cuestión, no, a la fuente en cuestión, no le abordamos esa pregunta, ¿no? Porque nos sometemos a declaraciones que hacen responsables políticos, responsables administrativos, responsables públicos. A esas declaraciones alguien le rebate con otra declaración. Esta otra declaración es rebatida a su vez por una tercera declaración y así entramos en una sucesión interminable de declaraciones sobre asuntos que en realidad nunca terminamos de aclarar a nuestro pobre y sufrido consumidor. Nosotros, yo que he estado en la sección de política, reconozco que contribuimos mucho a desviar lo esencial de nuestras informaciones. En las sesiones de control, por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía, pues nosotros hemos prestado siempre más atención al rifirrafe de carácter estrictamente político que a las cuestiones de fondo que se planteaban en el Pleno. Un Pleno que se celebraba cada 15 días, pero para nosotros el momento cumbre era el momento en que tanto el presidente actual como la líder de la oposición, o antes cuando la líder de la oposición era presidenta y el actual presidente era líder de la oposición, se enfrentaban en la tribuna. ¿Por qué asuntos? Normalmente por asuntos de calado estrictamente político, cuando no por cotilleo, por cuestiones básicamente irrelevantes, que pueden formar parte de una tertulia política, de un comentario político, pero claro, situarlos en el centro de un informativo, pues es complicado, porque había muchos asuntos que afectaban a muchos colectivos de todo tipo, ya sean agricultores o autónomos, que se quedaban en el tintero, eran leyes, normas que se aprobaban en esos mismos plenos, pero nosotros poníamos el foco, y aunque los mencionábamos, sí, lateralmente, pero poníamos el foco, iba a titulares, pues el típico rifirrafe, porque nos encanta el conflicto, nos encanta el cotilleo, nos encanta la politiquería. Y eso que denunciamos tanto los periodistas, ¿no?, que acusando a los políticos de hacer y practicar ese juego, en realidad somos nosotros quienes lo fomentamos, ¿no? Estamos continuamente avivando ese fuego, el fuego de la polémica y del conflicto político, en el que ya entraremos con más profundidad. Simplemente en este primer capítulo quería simplemente apuntar esa idea básica de ir a lo esencial. Hasta aquí el primer capítulo, la primera cápsula, en lo que va a ser una serie que quiero que aborde el asunto del periodismo y el ejercicio de la profesión. Muchas gracias.